La era Padawan es lo que nos dejó el Imperio Galáctico luego de que su galaxia se destruyó. Entonces, Deforestaron estrellas. hasta en la era Padawan han deforestado, hermano. Así Entonces, es. quiere decir que vamos a morir. Están muertos todos los Padawan. Y esta es su sección. ¡Vamos a morir! Muérete, tú también, Arturo. Está bien mi plan ahora sí. Es uno de los mejores planos que he visto en la historia de la cinematografía mundial, realmente. Me queda asombrado. Bueno, hoy quería hablar de deforestación porque hay una noticia en la última cumbre sobre cambio climático. Más de 100 líderes se han comprometido a acabar con la deforestación para el año 2030. ¿Qué le parece? Se merece un aplauso, ¿sí o no? 100 líderes globales se han comprometido a acabar con Pero eso no dijeron en la COP pasada. Exactamente, eso lo dijeron en el año 2014. Se hizo la Declaración de Nueva York sobre los bosques y pretendía acabar la deforestación para el año 2020. ¿Qué te parece? ¿Qué es la deforestación? La deforestación es una buena pregunta. La deforestación es una buena pregunta. Gracias, Moisés. No, es una buena pregunta la que haces porque los gobiernos y globalmente se han tenido que poner de acuerdo primero qué es un bosque. El parque es un bosque, un árbol es un bosque, 2 árboles, 3, 10. En algunos lugares se considera que 1 kilómetro cuadrado con una cantidad de árboles determinada ya se puede llamar bosque. La deforestación es la pérdida de ese bosque. Pero cuando hablamos de bosque, básicamente hablamos de bosques gigantes, ¿no? Estamos hablando de la Amazonía, los bosques tropicales, toda la parte que generalmente está en el Ecuador y también de los bosques que se encuentran en las partes extremas, ¿no? El norte y del sur, ¿no? ¿Y eso cómo afecta al cambio climático? Pues, como sabemos, los árboles capturan CO2 y botan oxígeno. Pero ¿dónde está ese CO2 que capturan, que es gas de efecto invernadero? Está en las hojas, está en las ramas y especialmente está en los troncos. Entonces, cada vez que tú deforestas, ese árbol que durante años capturó CO2 va a dejar de capturar y además lo que capturó durante tantos años, a la hora de quemarlo, vuelve a la atmósfera. Como si las plantas fueran una especie de filtro y a la vez estuvieran renovando el aire. Si perdemos los bosques, vamos a perder muchísimas cosas. Vamos a perder productos naturales, vamos a perder ecosistemas, vamos a perder especies y además esto va a emitir mucho más gases de efecto invernadero, va a acelerar el calentamiento global. Básicamente es, no hay árboles, no hay limpieza del medio ambiente, el efecto invernadero se multiplica, se calienta todo, se derriten los hielos, se inundan todos los continentes y aprendemos a nadar. Y también va a haber cambios en los ciclos del planeta, la frecuencia de lluvias, el acceso al agua, alimentos. Hay un libro de Jared Diamond que se llama Colapso, donde analiza cómo han colapsado algunas sociedades antiguas y uno de sus ejemplos es la isla de Pascua. Y lo que dice es que, bueno, se acabaron los recursos, entre ellos la madera, y que al final vivió muy poca gente y cuando ya llega la civilización, los barcos, etcétera, encuentran pocos individuos, pero encuentran estas figuras de piedra gigantes. Y las pruebas que existen es que al final talaban los árboles para movilizar los muais y para construir y etcétera, y que al final destrozaron totalmente el bosque y la sociedad fue imposible de que sobreviviera. Siempre le preguntaban, ¿y qué cree usted que pensó el poblador que cortó el último árbol? O sea, en verdad, ¿por qué lo cortó sabiendo que era el último árbol? Y él responde que probablemente este individuo no sabía lo que era un bosque, nunca lo conoció. Se suelen hacer con bombos y platillos los grandes acuerdos entre la mayor cantidad de líderes, pero sí, normalmente existen más esfuerzos. Existe, por ejemplo, algo que se llama el Pacto de Leticia, donde el gobierno de Francia inyecta dinero con algunos países, entre otras zonas. También existe gobiernos como Noruega, que invierten dinero en recuperar bosques, que son iniciativas así que van yendo por sus lados. Y en la COP es como que se juntan todos y dicen ya. Como bien te mencionábamos, pues en el 2014 ya se había hablado de un acuerdo así, pero para que veas, es que la COP es el momento, es como la ceremonia del Oscar, es el momento en el que sabes que los reflectores están en ti y tienes que anunciar algo, tienes que decir algo. Como te digo, 100 líderes, 100 países, acabar con la deforestación, han prometido 19.000 millones de dólares y han dicho que básicamente van a hacer 3 cosas: restaurar
restaurar las tierras afectadas, lo que ya se deforestó, acabar con los incendios forestales y apoyar a las comunidades indígenas que prometen. ¿Por qué estamos hablando de esto en la sección Vamos a Morir y no en una sección positiva? Porque, como decíamos, ya hubo un acuerdo así y fracasó. Y el otro es que, por ejemplo, existe en el compromiso países como Brasil, es decir, ¿en verdad le puedes creer a Bolsonaro? En Brasil hay reportajes donde puedes ver que se ofrecen áreas protegidas por Facebook. Entonces, hay un reportaje de BBC, vamos a poner el link. Y Brasil es culpable de la pérdida del 41% de bosque primario en los últimos 20 años. Bosque primario se llama a los bosques más antiguos, más conservados, no que hayan sido reforestados o que hayan sido intervenidos. Que buena parte de la Amazonía ha sido así, lo que se busca y es el bosque que más conserva CO2 y es de lo más importante. En el año 2020 se incrementó la deforestación, es decir, en total se ha perdido 12,2 millones de hectáreas de cobertura arbórea. ¿Y qué significa 12,2 millones? Estamos hablando casi la totalidad de Inglaterra. O sea, más o menos. Sí. Si lo comparamos con Sudamérica, que son países más grandes, es el 10% de Perú o el 10% de Colombia. Imagínate el 10% de un país en un año. Es como en 10 años perder toda la extensión de Perú. Todo Colombia desaparecería en 10 años si es que se sigue haciendo. Es con esta tendencia, ¿no? En 10 años. Puedes ver un documental, una serie documental que se llama Amazonas Clandestina, de David Beraín, y está en Netflix, está en algunas cadenas. Y él, por ejemplo, recorrió toda la parte amazónica, hizo unos reportajes muy extensos donde, por ejemplo, sigue en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Acompañó a una persona que buscaba un cedro. Se fue y se metió lo más profundo en el bosque y encontró el cedro, y el reportaje ves cómo lo tala, y cuando le preguntan ¿por qué estás haciendo eso? Sabes que es ilegal, sabes que esto... Bueno, una persona en Sao Paulo quiere su mueble de cedro y han pagado y acá estoy yo talándolo. Y luego lo hacían pasar por la frontera y está la ilegal, ¿no? Y todo eso se blanqueaba en el sistema porque había una persona en Sao Paulo que quería su mueble de cedro. O sea, una forma de solucionar el problema de la deforestación es ya no querer muebles. El tema tiene mucho que ver con el uso de recursos. Otra causa de deforestación es la minería en zonas amazónicas, como en Perú, en Madre de Dios, y también ocurre en la frontera de Perú con Ecuador, y también hay zonas de Venezuela. Y ese oro se blanquea, se vende en Suiza, se vende en Europa, se vende en distintos países. Ahí también les vamos a dejar el link de un reportaje muy completo que te habla de cómo ese oro al final llega. Y al final hay muchas empresas formales que se involucran dentro de la cadena, porque la gente que va a deforestar ahí usa maquinaria que la compran en tiendas que no quiero decir el nombre, pero empieza con F y termina con OS. Cuando ves las estadísticas de emisiones de CO2 global, obviamente todos sabemos que los países que más han contaminado, Estados Unidos, Europa, China, con el uso de combustibles fósiles, pero si agregas la variante de deforestación, entre los 5 principales países emisores de gases de efecto invernadero aparece Brasil por deforestación. No le veo una solución por más de que lo piense, y eso que yo soy chamán y programador. Tiene mucho que ver con cómo fiscaliza, ¿no? O sea, los países, las normas para evitar la tala ilegal ya están, el tema está en que al final las actividades ilegales siempre se pasan, es decir, existen fiscalías ambientales, pero al final, como muchas cosas, simplemente hace agua. En un país europeo han inventado una maquinita que tiene forma de árbol y que aprovecha el CO2 y lo transforma en oxígeno, hace exactamente la misma tarea de la fotosíntesis, pero es de metal. ¿Por qué pones un árbol de metal y no pones un árbol de verdad? Y justamente otro dato sobre los árboles, hay un reportaje también de BBC que en una de las ciudades más calurosas de la India está trabajando en reforestar los parques en las ciudades porque está completamente comprobado que disminuye la temperatura en las ciudades. Entonces, suena muy bien el pacto, es el segundo pacto que se hace para detener la deforestación, el primero no sirvió, las evidencias dicen que esto no va a ser fácil y si se va a hacer, pues ver para creer, ¿no? O sea, mucho anuncio, vamos a morir. Vamos a morir. ¿Ya acabaste? Ya. ¿Acabó? Sí, ya. Sí, usted. Tenemos un problema, a cambio. ¿Cuál es su problema, Nave del Polo? Está fallando. El reloj. Repita, no, SpaceX, repita. Es el reloj. Es el reloj. Es el reloj. En mi fiesta solo tengo este